Amén. Bueno, yo también. Buenos días a todos. Espero que estén súper animados, igual que yo en esta mañana. Hemos tenido una increíble semana. Hemos estado enseñando los primeros principios en la ciudad de Palm Springs. Bueno, no es la ciudad de Palm Springs, pero es el desierto de Coachella. Y allá estamos enseñando los primeros principios los martes. Lunes y miércoles aquí en Montebello estamos enseñando los primeros principios en español. Y también estamos teniendo charlas bíblicas en inglés los jueves y en español los viernes, allá también en el Valle de Coachella. Y ha sido súper animante. Y yo sé que ustedes también han tenido un increíble tiempo y increíbles charlas. Y Omar se movió, ya está viviendo más cerca. Y Dios nos está bendiciendo de una manera increíble. Bueno, el día de hoy tenemos un increíble mensaje que se titula Los ojos del corazón. Realmente me inspiró mucho el hecho que Dios me haya bendecido con estos nuevos lentes, porque pude yo apreciar qué hermosa es mi esposa. Ya se me había olvidado, porque estuve casi 2 años sin lentes. Y ustedes saben, aquí siempre me veían para arriba y para abajo con mis lentes de leer. Y bueno, ahora ya no me los voy a tener que quitar, porque estos lentes son bifocales, así que puedo leer y puedo ver de lejos y los puedo ver claritos a todos. Antes no me daba cuenta cuando Aarón se dormía, nomás hasta que lo oía roncar, decía yo, alguien se está durmiendo de este lado. Pero ya ahora ya voy a poder a todos ver los ojos de todos y ver qué caras están haciendo con mucha claridad. Hasta le puedo ver las espinillas aquí a Ángel desde aquí. Así que estos lentes salieron muy buenos. Y entonces me inspiró y dije, qué importantes son los ojos. Porque Dios creó nuestro cuerpo y lo diseñó de una manera increíble. Y los ojos es uno de los miembros de nuestro cuerpo más indispensables. Y es increíble, si tú estudias un poquitito cómo está creado, cómo funciona nuestro ojo físico, es increíble. Nuestros ojos pueden medir la distancia así, en fracción de segundos. Pueden ver el color, la forma, los movimientos, la luz. Nuestros ojos pueden ajustarse a diferentes distancias a una velocidad increíble. Y realmente es asombroso cuando tú ves cómo funciona el ojo a través de la luz y cuántos nervios y funciones tiene. Es increíble. Pero también Dios nos ha dado ojos en el corazón. Y muchas veces nosotros no creemos eso, o no pensamos eso, o no lo sabemos. Pero el día de hoy yo quiero que todos tengamos esa conciencia, esa seguridad, y vamos a estudiar las Escrituras y aprender que nosotros actualmente tenemos ojos espirituales. Tenemos ojos del corazón. Y esos ojos, al igual que nuestros ojos físicos, pueden estar dañados o pueden estar cerrados. O pueden estar totalmente abiertos y apreciar lo que Dios quiere que apreciemos espiritualmente. Amén. Vamos a empezar en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Fíjense cómo aquí Pablo habla a la iglesia en Efesios y dice lo siguiente. Efesios 1 y versículo 17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Realmente Dios quiere que nosotros tengamos esa revelación, esa sabiduría para poder conocer a Dios mejor. La pregunta es, ¿tú conoces a Dios? ¿Qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto conoces la manera en que Él piensa, la manera en que Él actúa, lo que a Él realmente le interesa y lo que no? ¿Entiendes lo que pasa en tu vida? ¿Entiendes las cosas que pasan y por qué pasan? ¿O eres como yo, que la mayoría de las cosas que pasan no las entiendo?
Y tengo que ir a Dios en oración, y tengo que ir a la Biblia, y tengo que pedirle a Dios: Dios, dame sabiduría, dame entendimiento, revélame cuál es tu voluntad, porque no entiendo. Y qué importante es poder abrir esos ojos y empezar a ver la voluntad de Dios en tu vida, en lugar de estar haciendo quejas y estar haciendo reclamos porque cosas no son como tú quisieras. Pero qué importante es poder ver la voluntad de Dios y entender la voluntad de Dios. Dios quiere, dice aquí en el versículo 18, que nuestros ojos del corazón sean iluminados. Y dice que al ser iluminados esos ojos del corazón, vamos a poder apreciar tres cosas muy importantes. La primera, la esperanza que tenemos. La segunda, la herencia que nos espera. Y la tercera, el increíble poder que Dios tiene y que, dice la Biblia, actúa en favor de los que le buscan a Él. Qué increíble poder ver y entender esas tres increíbles cosas. Y nosotros estar conscientes de que realmente Dios está en control. Que realmente no hay nadie que esté en control de tu vida, pero Dios. Que no hay nadie que está en control del mundo, pero Dios. Que todo lo que pasa, o Dios lo permite, o Dios hace que pase para cumplir su voluntad. Y cuando nosotros tenemos esa conciencia, esa seguridad de que Dios está en absoluto control, de que realmente las cosas están pasando alrededor de tu vida y en tu vida exactamente como Dios quiere que pasen, tú vas a parar de hacer quejas. Vas a parar de quejarte y de estar reclamando, porque vas a entender: Dios está haciendo que estas cosas pasen. Dios está permitiendo esto en mi vida por una razón. Pero Él está en control. A Él no se le escapa nada de eso. Y vamos a estar felices. Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, si tú amas a Dios, si tú estás comprometido con Dios, si tú estás en una buena relación con Dios y tú sabes que Dios está en control, tú vas a estar feliz porque vas a estar confiado, vas a estar tranquilo sabiendo que todo va a estar bien porque estás en la mano de Dios. Pero cuando alguien empieza a dudar, sus ojos espirituales se cierran. La causa principal de que los ojos del corazón se ciegan es la falta de fe. Cuando una persona no tiene fe, sus ojos espirituales se cierran y ya no ve, como decía mi abuelita, más allá de sus narices. Ya solamente empieza a ver las cosas físicas. Empieza a ver cuánto dinero tiene, su carro que ya está viejo, su trabajo que no le gusta, su familia que es un desastre, su salud que ya está mal, el clima que hace mucho calor, o que hace mucho frío, o que vive muy lejos, o que las llantas se están gastando, o que la escuela está muy difícil, o que no encuentro novia, o que cuándo me voy a casar, o que cuándo me voy a divorciar, o que cuándo voy a bajar de peso, o que cuándo me va a salir otra vez el pelo. Y un montón de cosas que... ¡Hey! Paren de quejarse. Todo está bien, amén. Si tú estás en las manos de Dios, pero cuando tú pierdes la fe, todo va a estar mal y no vas a ver ni la esperanza a la que Dios te ha llamado, ni la herencia que te espera, ni mucho menos vas a poder ver el poder de Dios actuando en tu vida. Así que el día de hoy vamos a ver 3 casos, que los 3 son falta de fe. 4. Pero en estos 4 casos en los cuales hay falta de fe de alguien, y por lo cual sus ojos espirituales están totalmente cerrados, esta falta de fe se manifiesta en 4 diferentes maneras. Vamos a ver la primera en Génesis capítulo 21. En Génesis capítulo 21 vemos a 21 para los gringos. En Génesis 21 dice así en el versículo 8, dice, vamos a ver aquí la expulsión de Agar e Ismael, ¿ok? Agar obviamente era la esclava de Abraham y con la cual hubo un hijo, y dice, el niño Isaac, o sea el hijo de Sara, creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero
Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan, un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y lo despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos, y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Param y su madre lo casó con una egipcia. Esta mujer Agar estaba aquí en una situación en el desierto, sola, con su hijo. Tenía un contenedor con agua y tenía una promesa de Dios, que Dios lo iba a bendecir. Pero se le acabó el agua, y cuando ella ya no tuvo esa fe de que todo iba a estar bien. ¿Por qué? Porque las circunstancias físicas eran totalmente adversas. Había calor, había desierto, estaba lejos de todo y no había agua, y tenía un niño. Las situaciones físicas eran terribles. Y cuando tu vida está así, necesitas tener fe que Dios existe y que Dios te va a sacar adelante. Pero cuando ella perdió la fe, su falta de fe se manifestó como dándose por vencido. Ella totalmente se dio por vencida. Dice que se aplastó ahí abajo de un arbusto a llorar y puso al niño lejos. Dice: no quiero ver morir al niño. Ella dijo: ya, esto se acabó, mi hijo se va a morir y yo también, me voy a poner allá y me voy a sentar acá y me voy a poner a llorar. Como digo, se sentó y ya dijo: no voy a hacer nada. Cuando la fe te falta, una de las cosas que acostumbramos a hacer es darnos por vencidos y dejar que las cosas sean de esa manera, y olvidarnos de que Dios existe y que Dios va a cambiar la situación. Fíjense bien cómo dice aquí la Biblia: Dios le abrió los ojos a Agar para que viera ese pozo de agua. ¿Qué nos dice eso? Que el pozo de agua estaba ahí. La Biblia no dice que Dios hizo salir agua de un lugar, ni que tampoco Dios hizo un pozo, pero dice que le abrió los ojos. Así que la solución estaba ahí. Y muchas veces en nuestras vidas la solución está ahí, pero no la vemos, porque nuestros ojos están cerrados y porque estamos enfocados en el problema y no a buscar una solución, porque no tenemos esa fe de que va a ser solucionado por Dios. No tenemos esa fe que Dios va a proveer la salida. Entonces, como pensamos no hay salida, decimos: pues ¿para qué la busco si no hay? Pero si tú sabes que hay una salida, si tú sabes que hay un Dios que te ama, si tú sabes que sí, Dios te va a ayudar, vas a ver: bueno, ¿cómo es que me va a ayudar? Busco la solución, y no te das por vencido. ¿Qué es tu problema y qué es tu actitud? Con tu matrimonio. Muchos matrimonios se dan por vencidos. Esa no es la actitud de un cristiano. En este país, como en muchos países en el mundo, hay un alto índice de divorcios. ¿Qué es eso?
Un divorcio es cuando alguien se da por vencido. Y se da por vencido básicamente porque no tiene fe en Dios. Y ni tiene a Dios. Y ni tiene una familia espiritual. Y ni tiene nada que pueda sostener algo tan complicado y difícil de mantener como es un matrimonio. Pero un cristiano no es así. Un cristiano, no importa qué problemas tenga en un matrimonio, él sabe que Dios existe y él sabe que si hay un problema va a haber una solución y no se va a sentar a decir, bueno, pues ya, no sirve. No, tiene que buscar la solución al problema y salir adelante, porque Dios le va a dar esa solución. ¿Qué tal con tus hijos? ¿Cuántos padres se dan por vencidos con sus hijos? Dice, no, bueno, es que mi hijo es un rebelde o mi hija es una rebelde, ya nunca va a cambiar. No, eso es mentira satánica. Tus hijos sí van a cambiar, tus hijas sí van a acercarse a Dios si tú tienes la fe y buscas la solución. Tal vez la solución para muchos es el dejarlo todo y moverse desde una ciudad hasta otra ciudad, a estar con una iglesia que tiene un increíble ministerio de jóvenes, que tiene un compromiso, que es una iglesia ejemplar y que va a cuidar a sus hijos. Tal vez la solución sea venirse de un país a otro. Sí. Pero el punto es que hay una solución. Y no podemos sentarnos y darnos por vencidos y decir, bueno, pues ya, ni modo, mis hijos son rebeldes y yo no soy un buen padre y pues ya se fregó todo, pues me voy a sentar aquí a ver el fútbol y ya, se vaya a volar todo. No. Cuando tú tienes fe, buscas la solución. ¿Qué tal con tu iglesia? ¿Qué tal con tu charla bíblica o con tu iglesia? Mucha gente se da por vencido con su iglesia. Dice, bueno, esto no va a cambiar, esto no va a solucionarse, entonces ya mejor que se quede todo como está. No, Dios no quiere que nada se quede como está. Dios no quería que Agar se quedara ahí como tonta viendo morir al niño. Dios quería que ella viera la solución de Dios. Y para eso tienes que tener fe y buscar esa solución. No importa en qué condición esté una iglesia, no importa en qué condición esté una charla bíblica, no importa en qué condición esté, todo se puede arreglar si tú buscas la solución y la luchas. Tal vez la solución es buscar a alguien de fuera, tal vez es buscar una iglesia que esté haciendo el trabajo de Dios y que pueda venir y ayudarte a ti. Tal vez la solución sea ser humilde. Tal vez la solución sea arrepentirte de tu pecado y de tu hipocresía y de tu tibieza y comprometerte con Dios y llamar a todos a que te sigan. Pero ¿qué tal con tu situación económica o tu situación física? ¿Te das por vencido? Cuando ya ves que las cosas ya no funcionan y dices, no, bueno, pues ya ni modo. No, hay una solución. A lo mejor no la ves, pero la hay. Cuando tú tienes fe, ¿qué dice la Biblia de Hebreos 1? La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso es la fe. Cuando tú tienes fe en Dios, tú sabes, yo no veo la solución, físicamente no la veo, pero existe. Dios la va a proveer, Él la va a dar. Y entonces tú actúas. No te sientas, pero te paras y empiezas a buscar esa solución. ¿Qué tal con tu salud? ¿Qué tal con todo lo demás? Todo tiene una solución, si tú tienes una fe. Pero para eso necesitamos creer en Dios y actuar, porque si no nuestros ojos estarán completamente cerrados. Y no vamos a ver ni la esperanza, ni la herencia, ni el poder de Dios actuar en nuestras vidas. En Números capítulo 22... vemos otra historia aquí, una historia que muchos de nosotros conocemos. Es la historia aquí de un hombre que le gustaba vender la verdad. Vemos aquí el segundo caso. En este segundo caso, en el cual hay una falta de fe y unos ojos espirituales cerrados totalmente, vemos aquí que esta falta de fe es una falta de fe que se manifiesta cuando una persona compromete la verdad. Una persona que ya no va a hacer lo que es justo, lo que es correcto, ya no va a decir lo que es correcto, pero va a tratar de hacer lo que sabe que no está bien, porque va a recibir un beneficio. Hay muchas personas que hacemos eso. Hay muchas, de una o de otra manera. Y tenemos que identificar esas cosas y tenemos que pararlas.
A veces son en el matrimonio, a veces son en una iglesia, a veces son líderes de iglesia. A veces eres tú eres un líder. Todos los discípulos somos unos líderes. Tú dices, no, pero yo no tengo ninguna charla bíblica. No, pero tú eres un líder. Un líder es el que dirige a alguien a algún lado. Un líder es un guía, es alguien que la gente sigue. Si tú eres discípulo de Jesús, tú debes de ir con los perdidos y ayudarles que te sigan, y tú los llevas a Dios. Ese es un líder. Bueno, en Números 22 vemos aquí, en el versículo 7, dice: los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balán el mensaje que Balac le enviaba. Sí, Balán era un profeta. Balac era el que enviaba a este grupo de personas. Llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Balán, el profeta, los invitó a pasar ahí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera, y los gobernantes se alojaron con él. Si yo no veía esto, pero este hombre, al escuchar: hey, venimos para que nos hagas un favor, queremos que hagas algo y aquí traemos dinero para pagarte. Y al leer toda la historia te puedes dar cuenta que realmente a él le gustó eso. A todos nosotros nos gusta la retribución, el dinero, la comodidad, los regalos, el bienestar, la seguridad. Y él dijo: oh, esto está bueno, van a dar, Entonces dice: quédense aquí, dejen ver qué dice Dios. Dios se le apareció a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Chistoso. Jesús también hace lo mismo. Dios hace lo mismo, pregunta cosas que él ya sabe. Obviamente Dios ya sabe quiénes son y todo, pero le dice: ¿quiénes son? Como para ver, a ver, dime, ¿qué piensas? Y dice Balaam, versículo 10: son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra, los israelitas. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios dijo a Balaam: no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Al otro día Balaam se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balac: regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los gobernantes moabitas regresaron. En cada cosa tú puedes ver. Fíjate, él vino y él no le dijo: ¿saben qué? Regrésense, yo no voy a hacer eso porque eso está mal. Este es un pueblo bendito y yo no voy a maldecir un pueblo bendito. Él no dijo eso. Él dijo: miren, no voy a ir porque Dios no quiere que yo vaya con ustedes. En otras palabras, es culpa de Dios que yo no vaya. Yo sí quisiera, I wish. Puedo agarrar todo este dinero. Bueno, los gobernantes moabitas regresaron. Obviamente que esto venía de Satanás, donde estaba Balac, y le dijeron: Balac no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros. Así como Satanás actúa. Cuando Satanás no te puede convencer de algo, él después regresa. En este caso, dice que regresó con otros gobernantes más numerosos y distinguidos. Entonces, vamos a mandar más personas, más importantes, más distinguidos, y vamos a mandarle más lana. A lo mejor ahora sí lo convencemos. ¿No es lo que Satanás hace contigo? Te manda una tentación y tú la dices: hey, sí quisiera, pero no, pero realmente no, porque no estás convencido, sino porque no te quieres meter en problemas con Dios o algo, y no hay la oportunidad de hacerlo. Si hubiera, lo hacías. Y Satanás regresa con una tentación más grande. Dice: hey, ¿qué tal esto? Mucha gente ha querido hacer lo correcto y personas vienen a su vida y lo tratan de convencer de lo contrario. Muchas personas están haciendo lo correcto y vienen personas a tratarlos de convencer de hacer lo incorrecto. Y ellos están: me gustaría, y les ofrecen bienestar, les ofrecen dinero, les ofrecen cosas, pero I don't know. Y viene Satanás con una tentación más grande. Y aquí dice él, Balac: no permitas que nada te impida venir a verme, es el recado que le mandaron, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas.
te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balaam respondió, y aquí es la parte que está interesante. Una cosa es lo que él está diciendo y otra es lo que él está pensando y tramando en su corazón. Porque fíjense cómo dice aquí: aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño sino ajustarme al mandamiento del Señor, mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Él dice, yo no puedo hacer nada, pero quédense aquí, dejen ver, a lo mejor, ¿quién quita y puedo ir y agarro todo este beneficio? Bueno, pues viene aquí, aquella noche, versículo 20, Dios se le apareció a Balaam y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Bueno, Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué la ira del Señor se encendió contra él? Si Dios mismo le había dicho en el versículo 20, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. ¿Por qué Dios se encendió su ira contra él? Bueno, vamos un poquito más adelante, en el versículo 32. Dice, el ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar? Porque he visto que tus caminos son malos. En otras traducciones dice, porque tu corazón es malo, porque tus pensamientos son malos, porque tú estás tramando algo malo. Sí, lo increíble de Dios es que Él puede ver dentro de tu corazón. Él puede saber qué estás tramando, qué deseas hacer, qué es lo que tú quisieras. Y a veces tú puedes decir cosas muy bonitas. Hay líderes de iglesia que dicen cosas que suenan muy bien, pero sus acciones demuestran que todo lo que dicen es pura hipocresía. Porque no lo viven, porque no actúan de acuerdo a lo que ellos dicen que creen. Bueno, podemos ver, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:11. Vamos a ir ahí. Pongan su dedo ahí en números para que no se pierdan, porque vamos a regresar ahí, ¿ok? En 1 Timoteo, capítulo 4, dice así en el versículo 11, fíjense bien. Aquí Pablo le dice a Timoteo, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo. A Dios no le importa lo que digas, tanto como lo que tú haces. Tú puedes decir lo que quieras. Tú puedes reclamar y decir, yo soy un discípulo, yo soy cristiano. Pero a Dios le importa lo que tú haces. Y a la gente le impacta lo que tú haces, no lo que tú dices. A la gente le impacta cuánto tú sacrificas por Dios, no qué tan bonito hablas de tu iglesia. El ejemplo es lo que habla más que cualquier cosa. Por eso aquí Pablo le dice a Timoteo y nos dice hoy a nosotros, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y pureza. ¿Cuántos líderes podrían ser un ejemplo en su modo de hablar? Yo creo la mayoría. Pero ¿qué tal en su conducta? ¿Qué tal tú? Tal vez en tu familia o en tu vecindario, tú eres el que más bonito habla de Dios. Pero ¿qué tal tu conducta? ¿Qué tal tu amor? ¿Qué tal tu fe? ¿Qué tal tu pureza? Ese era el problema de Balaam. Él decía, oh no, yo voy a hacer todo lo que Dios me diga, pero vamos.
Y él iba pensando, oh, man, ojalá que, y si no, a ver si puedo de alguna manera decir algo y poder agarrar el beneficio. Dice aquí, versículo 14, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te pusieron las manos. Sé diligente en este asunto, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Y yo te pregunto a ti, ¿realmente tu esposa ve que tú estás progresando? ¿Tu esposo ve que tú estás progresando? Que tú eres una mejor esposa, una mejor mujer. Tus hijos ven que tú estás progresando, que eres un mejor papá, una mejor mamá. Tus vecinos, tus compañeros del trabajo, ellos ven que tú estás progresando, que eres una persona más íntegra, más trabajadora, más honrada, más pura. O solo es puro bla, 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 bla. Ten cuidado, dice el versículo 16, de tu conducta y de tu enseñanza. De las dos. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Tan importante lo que digas como lo que hagas. Este profeta decía una cosa, pero hacía otra. Y aquí viene la cosa de los ojos espirituales cerrados. Dice aquí, en el versículo 21 que estábamos leyendo, en Números 22, Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra, partió con los gobernantes de Moab, y mientras iba con ellos, la ira del Señor se encendió en el camino del ángel del Señor y se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus 2 criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, fíjense, la burra lo vio, dice, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre 2 viñas, con cercos de piedra de ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se le adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam le respondió, tú has venido burlándote de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te hubiera matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. Bueno, el Señor abrió los ojos de Balaam, y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor, he pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balaam se fue con los jefes de Balac, de que Balac había enviado. Bueno, vemos aquí a alguien que está actuando literalmente como un falso profeta, diciendo cosas bonitas, pero queriendo hacer lo malo. Y vemos aquí que el ángel de Dios lo reta. Primero vemos la burra oponiéndose. Vemos que él está ciego y no ve nada. Le pega a la burra y Dios abre los ojos espirituales de él. Y él puede ver al ángel del Señor con la espada y le dice, si no hubiera sido por la burra, ya te hubiera matado. La burra te salvó la vida. Y al ver él su pecado, él se arrepiente. Y la buena noticia, que en cada uno de los casos, cuando tú te arrepientes, Dios te abre los ojos. ¿Cómo puedo yo decir que él se arrepintió? Bueno,
Versículo 34, él reconoce que ha pecado. Y esa es la primera señal de un arrepentimiento verdadero. Cuando tú realmente reconoces que estás mal. Cuando alguien es confrontado con su pecado y dice, bueno, es que no es culpa mía, es que es culpa de ella. Bueno, es que realmente tú no sabes, es que mi patrón es bien malo, o es que mi vecino es muy malo, o es que mi maestra, o mi mamá, o mi hijo, mi esposa, mi esposo, es que mi necesidad, es que no sabes cómo me duele. Cuando hay excusas, no hay arrepentimiento. Pero cuando alguien dice, ¿sabes qué? He pecado, la regué. Ese es el primer paso para un arrepentimiento. Número 2, te das la vuelta. Dice, ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Él estaba dispuesto a decir, ok, me voy de regreso, ya no voy a ir para allá. ¿Qué pasó? Sus ojos se abrieron. Sus ojos se abrieron. Y él, estamos hablando de miles de años antes de que Jesús naciera. Y él vio a Jesús. Vean en el capítulo 24, versículo 15. Vamos a ver aquí a un hombre totalmente cambiado. A un hombre que, sí, la estaba regando, pero se arrepintió. A un hombre que no era capaz ni siquiera de ver lo que su misma burra veía. Capítulo 24 de Números, versículo 15. Entonces Balán pronunció su oráculo. Palabras de Balán, hijo de Beor. Palabras del varón clarividente. Palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo. Del que contempla la visión del Todopoderoso. Ya no era un ciego tarado, ahora ya era un espiritual profeta que veía las cosas. Del que cae en trance y viene y tiene visiones. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Sed. Edom será conquistado, Seir su enemigo será dominado, mientras que Israel a proezas. De Jacob saldrá un soberano y destruirá a los sobrevivientes de Ar. Y él ve el Mesías de lejos, pero puede ver una visión diferente de alguien que estaba inclusive en contra de la voluntad de Dios y ni siquiera se daba cuenta. Dice aquí Pedro, en segunda de Pedro, vamos a leer ahí, algo que al leer me impactó. La manera en que de esta forma vemos cómo una persona expresa su falta de fe es cuando vende la verdad. Cuando está dispuesto a decir o hacer cosas que están mal, porque su corazón es malo, pero a cambio de beneficio físico. Dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 15. Dice, han abandonado, aquí está hablando de los falsos profetas, amén. Que el día de hoy, por cierto, hay muchos. Dice, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen a los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo.
Esta escritura que podemos aplicar a muchas otras situaciones. Es una escritura que aquí la palabra de Dios específicamente la aplica para los falsos profetas. Para todos aquellos líderes que creen que ellos son los dueños de la iglesia y que la pueden llevar a donde ellos quieren. Pero Dios dice, no, si tú no llevas a la iglesia a donde yo quiero que vaya, si la iglesia no es una iglesia de discípulos 100% comprometidos, que están con el sueño de Jesús de evangelizar el mundo entero en esta generación, esta iglesia está siendo guiada por un falso profeta. Y el Espíritu Santo los describe como unas nubes sin agua. En otras palabras, tú puedes ver ahí muchas cosas, pero no hay resultados, no hay crecimiento en la iglesia, no hay personas que se salvan, porque Dios no está involucrado ahí. Y la Biblia habla de estos profetas específicamente y les dice, ustedes son como un perro que vuelve a su vómito. Porque esos líderes un día estaban perdidos en el mundo, pero alguien les habló de Cristo. Se arrepintieron, se hicieron discípulos, fueron levantados al liderazgo y ahora están siendo sobornados por dinero, vendiendo la verdad, enseñando la mentira. Pero como Balán, se pueden arrepentir y pueden cambiar su rumbo. Y Dios no solo los perdona, pero los va a usar de una manera increíble. Y mi llamado es para que todos nosotros veamos qué estamos haciendo y realmente midamos nuestra situación personal. Amén. Bueno, vemos otra situación. Vemos nosotros que en Segunda de Reyes hay otro hombre con los ojos espirituales cerrados. Segunda de Reyes capítulo 6. ¿Todos están despiertos? Segunda de Reyes capítulo 6. Dice así la Biblia en el versículo 8. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar a tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por ese sitio, para que los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Bueno, vemos aquí a otro hombre. Este hombre estaba ciego, no veía, y realmente lo que él vio fueron los carruajes de fuego. Era el ejército de los ángeles rodeando y cubriendo ahí, protegiendo a Eliseo. Pero la razón, o más bien, la razón de que él no podía ver era la falta de fe. Pero como la expresó es a través del miedo. Dice aquí: ¡ay, mi señor! Y Eliseo le dice: no tengas miedo. Si él tenía un miedo terrible de ver las circunstancias. ¿Cuánta gente estaba? Carros de soldados rodeando. Dijo: ya, aquí ya nos llevó el tren. Nos van a matar. ¿Qué tal tú?
¿Cuánta gente es perseguida por hacer lo correcto? Nuestra hermana Alma y nuestro hermano Ramiro fueron perseguidos en una manera increíble, como muchos hemos sido. Ellos son los más recientes, pero todos hemos sido perseguidos de esa manera. Estaba hablando con Raúl y Linda Moreno de la iglesia de Chile. Están aquí, llegaron a la casa, ayer durmieron en la casa, pasamos un gran tiempo y hemos tenido un gran tiempo de plática y de entrenamiento y todo. ¿Y cómo los han perseguido? Pero ¿sabes qué? Cuando ellos empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser atacados por querer hacer lo correcto, ellos tuvieron que ir a Dios. Y cuando ellos abrieron sus ojos y se dieron cuenta que realmente no había razón de tener miedo, hicieron una decisión sabia. Dijeron, nosotros vamos a estar con la iglesia de City of Angels, una iglesia comprometida, y lo vamos a hacer por Dios y por nuestra familia. Y ahora 4 miembros de su familia están estudiando la Biblia. Una de sus hermanas que, la que tal vez menos esperaban, un día le dijo en una charla bíblica, oye, de veras me gusta mucho tu iglesia. Y tienen que entender, ellas tienen en la iglesia muchos años, pero nunca ella había dicho eso. ¿Por qué? Porque ahora ve el amor de los hermanos. Y eso es increíble. Bueno, este hombre tenía miedo. ¿Tú tienes miedo? Cuando hay circunstancias adversas en tu vida, ¿tienes miedo? El miedo viene cuando te sientes inseguro, ¿sí o no? Cuando tú sientes que, algo va a pasar. Cuando estás en un trenecito de esos de la montaña mágica, son lugares donde yo a veces he sentido miedo. Que voy, digo, híjole, y yo me pongo a pensar, ¿y qué tal si se zafa? ¿Qué piensas tú a veces de tus finanzas, de tu matrimonio, de tu situación espiritual? ¿Tienes miedo de hacer algo? ¿Tienes miedo de intentar algo? ¿Tienes miedo de emprender algo? Porque dices, es que la situación está bien difícil. Déjate digo, la situación no está difícil. Lo difícil viene cuando tú no ves a Dios. Cuando tú piensas que estás solo, todo es difícil. Pero si tú te pones a pensar que ni siquiera tu corazón puede funcionar porque tú quieres, sino que funciona porque Dios quiere. Tu corazón está bombeando toda la noche, tú estás perdido, dormido. Tú no estás haciendo nada, pero Dios tiene tu corazón bombeando sangre y te mantiene vivo. Pero nosotros pensamos ya cuando despertamos de que, yo tengo que hacer todo, porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Tienes miedo porque piensas que estás solo. Pero si tú te recuerdas que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, enséñenles a obedecer y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús quiere caminar con cada discípulo todos los días. Y nosotros tenemos que entender que Él está con nosotros. Tenemos que abrir nuestros ojos y no tener miedo. Porque si tú tienes miedo, no vas a ver la voluntad de Dios en tu vida. No vas a ver nada si tú tienes miedo. Es una ofensa para Dios tener miedo, porque estás desconfiando de su poder. Es increíble que en Apocalipsis, vamos a ir, ¿hace calor o tengo yo? Apocalipsis 21 dice así: dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 1, dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.
El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Estamos hablando del miedo. Dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Es increíble para mí ver que de esta lista, en donde incluye a los mentirosos, que ahí entran todos los falsos profetas, donde incluye a los inmorales sexuales, a los que practican artes mágicas, o sea, los magos, adivinos, brujos, donde implica a los idólatras, o sea, todos los católicos y todas las religiones que adoran ídolos, donde incluye todo esto, el primer pecado y la primera personas que él menciona son los cobardes. Dice: los cobardes recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Es algo condenado por Dios, la cobardía. Cuando se trata de Dios, nosotros no podemos ser cobardes. Si tú eres un cobarde, tú no puedes ser un cristiano. Sí, tú puedes ser un religioso cualquiera. Y el mundo está lleno de religiones. Y para los que ya lo saben, y que lo recuerden, y los que no lo saben, que lo sepan. Nosotros creemos que ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los católicos, ni los evangélicos, ni los bautistas, ni nadie de esos son cristianos. Ni son discípulos, ni son salvos. Para ser cristiano, de acuerdo a la Biblia, tienes que ser un discípulo de Jesús primero. Después, ser bautizado y recibir el perdón de tus pecados, y así entras a formar parte de la familia de Dios y empiezas a ser discípulos. En otras palabras, a vivir esa vida que Jesús vivió. Así que, si nosotros tenemos miedo de enseñar y de decir la verdad, somos unos cobardes. ¿Y sabes qué? Mucha gente no lo hace porque tiene miedo a la respuesta. Y el resultado es: tienen sus ojos cerrados, no pueden ver quién es salvo y quién no es salvo, no pueden ver muchas cosas que Dios quiere que vean, y por otro lado no salvan a nadie. Porque si tú no tienes convicción de quién es salvo y quién no está salvo, ¿cómo les vas a ayudar? Si piensas: oh, tengo un primo que él también es cristiano, eso lo oigo todos los días y en las tripas se me revuelven. Tengo una tía, pero ella va a la iglesia, ella es cristiana. Y yo digo: no, ella no es cristiana. ¿Y tú cómo sabes si no la conoces? No es cristiana. ¿Sí? Para ser cristiano tienes que ser discípulo. Para ser discípulo necesitas que alguien te haga discípulo. Tú no puedes hacerte discípulo solo. Es como el hermano de Chag. Él tiene un hermano que él se está aprendiendo la Biblia de memoria. Pues ¿sabes qué? Él no va a la iglesia, él no es discípulo, él no está bautizado, él nada. Nosotros tenemos que entender, pero no podemos ser cobardes. Si tú eres cobarde con tu convicción, hay muchos falsos profetas que siguen ahí porque tienen miedo a perder su trabajo, que tienen miedo a perder el soporte económico de parte de las iglesias de Estados Unidos. Hay muchos falsos profetas en México, en Sudamérica, en Centroamérica, que venden la verdad por dinero, pero van a dar cuentas a Dios, porque nosotros no servimos a los hombres, servimos a Dios. Amén. La otra manera en que se manifiesta la falta de fe es cuando eres tardo de corazón. En Lucas 24, vamos a ir. Cuando una persona es tardo de corazón, tardo para creer, tardo para entender, tardo para agarrar la onda. ¿Sí? ¿Cuántas personas hay que tú les lees la Biblia, les dices algo y se arrepienten? A mí una de las cosas que hablé con Sonia y con Celina, le dije: ¿saben qué? Tenemos que bautizar a Aurora.
Aurora es una mujer abierta de corazón, ansiosa de Dios, ama a Dios, que está buscando la verdad, está dispuesta a hacer lo que sea. Ella quiere. Nosotros tenemos que ir y enseñarle la verdad, porque ella estuvo en la clase de primeros principios. Ella oye y está no solo ansiosa y recibe, pero ella quiere hacerlo. Cuando una persona tiene un corazón lento, hay muchas personas que tú les dices y no sé si estoy listo, déjame pensarlo. Están ciegos, no tienen fe y así lo expresan. Miren aquí un caso. Lucas 24 y versículo 13. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Son discípulos de Jesús, amén. A unos 11 kilómetros de Jerusalén. Esto es después de la muerte de Jesús. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban como velados. No veían. ¿Sí entienden esa palabra? Velados. Quiere decir que como que tenían un velo. Estaban tapados. ¿Qué vienen discutiendo? Bueno, se ríe Omar, pero sí estaban tapados los ojos. Y cuando tus ojos están tapados, tú también estás tapado, ¿verdad? Porque los ojos están en ti, so eres un tapado. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino? Entiendan, Jesús mismo iba caminando con ellos y no lo podían reconocer. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Y qué es lo que ha pasado? Chistoso, ¿no? El mismo Jesús que murió en la cruz y resucitó, y les dice a sus hijos: ¿y qué fue lo que pasó? A ver, platícame. Y él dice: bueno, pues lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos, o sea, ya no la abrigamos ahora, pero antes abrigábamos la esperanza de que era Él el que iba a redimir a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que les habían aparecido unos ángeles que le dijeron que está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Si Jesús les había dicho repetidas veces: yo voy a morir y voy a resucitar al 3er día. Las mujeres le dicen: él no está. Se nos aparecieron los ángeles y dijeron que está vivo. Y allí van. Ellos no creían nada. Y Jesús les dice: qué torpes son ustedes. ¿Ustedes creen que Jesús amaba a estos hombres? Ok. Si yo no quiero que nadie me diga a mí que no lo amo, si yo le digo: eres un torpe. Sí, a veces es necesario que nos digan la verdad para que agarremos la onda. Yo muchas veces actúo torpemente y a veces soy un torpe, porque todos pecamos, y cuando tú pecas, no importa cuál pecado sea, eres un torpe. Hay otras palabras para describirlo, pero Jesús aquí elegantemente dice: torpes. ¡Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos lo insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró a quedarse con ellos, y luego, estando con ellos, a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los otros que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le pareció a Simón. Ellos estaban tan animados que fueron, quiero que entiendan
entiendan esto. Ellos venían cabizbajos y meditabundos, todos desanimados, caminando 11 kilómetros, que es la distancia entre Jerusalén y Emaús, a donde ellos iban. Llegaron hasta Emaús caminando esas 11 millas, que obviamente para Luis no es nada, porque él se corre 3 todos los días. Y cuando llega ahí, parte el pan Jesús y lo reconoce, sus ojos son abiertos y están tan animados que a esa hora de la noche dice que se regresan ahora corriendo. Dice, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, corriendo, a contar lo que habían visto. Vimos a Jesús, sí está vivo. Quiero que vean que Jesús les llama tardos de corazón. Dice aquí, para creer todo lo que han dicho los profetas, y él era uno de ellos. ¿Sabes? Cuando tú estás metido en líos y tú no puedes creer lo que dice la Biblia, eres un tardo de corazón, es porque no tienes fe. Es porque no tienes fe. Y yo quiero que entendamos que es verdad, nuestros ojos están cerrados cuando no tenemos fe, pero yo quiero que entiendan qué tan malo es eso. Qué tan malo es ver en la Biblia algo y no creerlo. Saber que Dios ha prometido algo y no creerlo. Saber que la Biblia dice, busca el reino de Dios primero y todo lo demás será añadido, y no creerlo. Es terrible. Vamos a Hebreos 11. En Hebreos 11 vemos con toda claridad qué tan malo es no tener fe. Dice aquí, no puede haber una manera más clara y contundente de expresar el gran pecado de no tener fe. Dice, en realidad, esto es verdad, esta es la neta. 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera que tú agrades a Dios si tú no tienes fe. No hay manera, es imposible. Si la Biblia dice que es imposible, es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí describe de una manera tan especial la fe. Dice, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer dos cosas. Número uno, que Él existe, obviamente, ¿no? Eso es lo primero. Y eso mucha gente lo cree. Lo que no creen es la segunda parte. Dice, cree que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sí, esa es la parte que no creemos. Si una persona cree, si yo busco a Dios, si yo hago la voluntad de Dios, Dios me va a dar una recompensa. ¿Qué recompensas dan ustedes? Tal vez ahí está el problema, que tú eres tan pichicato, que tú eres tan cheap para los gringos, que tú piensas que Dios también es cheap, que es pichicato, que es codo, que es miserable, y te va a dar una recompensita ahí nomás. Entonces por eso dices, yo sí creo en Dios y sí creo que me va a recompensar, pero me va a dar cualquier cochinada. Va a ir a la 99 a comprarme mi recompensa, pero no solo eso, va a ir a buscar donde están los artículos que son 2 por 99 y me va a dar uno de estos a mí y otro se lo va a dar a alguien más. No, Dios no es así. ¿Sí? Si tú buscas a Dios, Dios te va a recompensar. Nosotros debemos creer lo que la Biblia dice y que Dios realmente nos va a recompensar. Si tú no crees eso, no tienes fe. Si no tienes fe, estás ciego espiritualmente, estás tapado y no puedes ver ni la herencia, ni tampoco puedes ver la esperanza a la que Dios te ha llamado, ni mucho menos el poder tan grande que Dios tiene y que está actuando en tu vida todos los días. Lo más triste es cuando Dios hace milagros en tu vida y nosotros se los atribuimos a mi tío y a mi cuñado, que es tan buena gente.
qué increíble es mi esposo, mi hijo, No. Dios te bendice a través de todo. De tu trabajo, a través de todo. Dios nos bendice. Él es el que nos da todo. Dios quiere que los ojos de nuestro corazón sean abiertos. Que lo conozcamos más y más. Que recordemos que Él está en control, no nosotros. Que tengamos fe. Nuestros ojos se cierran por falta de fe. Se cierran porque nosotros no creemos en las promesas de Dios. Y esta falta de fe se manifiesta dándose por vencido, acuérdense, comprometiendo la verdad, teniendo miedo y teniendo un corazón lento. Debemos tener fe, hermanos, y dejar que Dios nos ilumine los ojos del corazón y poder vivir una vida increíble, viendo la voluntad de Dios, viendo su poder, viendo todas las promesas de Dios hechas realidad en nuestra vida. Amén. Bueno, gracias por escuchar, que pasen un increíble domingo.